¿Existe la receta para que una economía funcione bien? Si os pregunto por milagros económicos en los últimos años, ¿en cuáles pensáis? Pues, aunque os pueda sorprender, dentro de la Unión Europea hay una economía que ha conseguido rivalizar con el éxito de los dragones asiáticos. Una economía que ha sido y puede seguir siendo una fuente de muchas oportunidades económicas y financieras. Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Es algo que no se conoce mucho, pero lo cierto es que en Europa tenemos toda una potencia industrial que en los últimos 30 años ha logrado batir, en cierto modo, los resultados de la mismísima China. Porque sí, es frecuente que cada 2 por 3 escuchemos hablar del milagro chino, pero la realidad es que no tenemos que irnos tan lejos para encontrar un proceso similar. Aquí, mucho más cerca de nuestras fronteras, tenemos el caso de una economía altamente especializada en la industria que ha sido tremendamente exitosa. Estamos, por supuesto, hablando de Polonia. Fijaos en este gráfico, en él vais a poder ver perfectamente de qué os estoy hablando. Vale, es cierto que Polonia era mucho más rica que China a comienzos de los años 90, pero la cuestión es que esa diferencia se ha ampliado con el paso del tiempo. El PIB per cápita corregido por el coste de vida de Polonia aproximadamente era unos $12.000 más alto que el de China en 1990. Hoy esa diferencia es de 22.000. Y sí, es posible que esto no te parezca algo tan sorprendente. De hecho, en este dato que os he dado hay una pequeña trampa. Y siendo justos, en este aspecto concreto Polonia no es un caso nada excepcional. ¿Que cuál es la trampa? Pues veréis, como el PIB per cápita polaco era mucho más alto en 1990, incluso porcentajes de crecimiento más pequeños generan incrementos de cantidad más grande. Es decir, para entendernos, que porcentualmente China ha crecido bastante más. Eso es cierto. Pero también lo es que no podemos pasar por alto otras dos claves. La primera, que en los últimos 5 años China no solo no ha conseguido recortar distancia con Polonia, sino que incluso en términos relativos, las dos economías han evolucionado a la par. Es decir, que la economía polaca, pese a ser mucho más rica que la china, en términos per cápita ya crece prácticamente al mismo ritmo. Y segundo, que aunque no sea algo tan extraño, tampoco es algo generalizado. En el caso de un país como España, por ejemplo, la diferencia en dólares con China se ha reducido desde 1990 en $5.000 per cápita. En cualquier caso, lo que no es cuestionable es que durante estos últimos 30 años Polonia se ha hecho con dos grandes trofeos. Primera medalla, ha sido, exceptuando la anomalía de Irlanda, la economía que más rápido se ha desarrollado de toda Europa. Lo ha hecho de una forma además muy regular en el tiempo, con pocos saltos y un crecimiento medio anual, desde que comenzó su despegue, en torno al 4%. Y a ver, puede que la cifra del 4% no te llame mucho la atención, pero la cuestión es que ha sido un crecimiento sostenido durante muchísimo tiempo. Para que os hagáis una idea, Polonia ni siquiera sufrió la gran crisis del 2008. Solo la pandemia pudo frenar su camino, aunque la corrección fue más bien corta. Pues bien, esta, como os digo, es la primera medalla. La segunda es que lo ha hecho convirtiéndose en toda una potencia industrial. De hecho, Polonia fabrica tantas cosas que sus exportaciones en términos de PIB son mucho más grandes que las de potencias como Alemania o incluso Corea del Sur. Y a China, a China le da una auténtica paliza en este campo, fijaos. Como podéis ver, las exportaciones polacas equivalen a casi el 60% de su PIB. En el caso de España, por ejemplo, este porcentaje es del 38%. Y por supuesto, aquí no hablamos de materias primas, sino de exportaciones industriales de todo tipo. Porque lo cierto es que, aunque predominan la electrónica y la automoción, las exportaciones polacas están muy diversificadas. En este país fabrican prácticamente de todo. Y es que, amigos, Polonia se ha convertido en algo así como la fábrica de Europa. Algo que se ve perfectamente cuando echamos un vistazo a los destinos a los que precisamente exportan. Ahora bien, esta es la situación de Polonia hoy en día, pero no siempre fue así. De hecho, durante la mayor parte del siglo XX, este fue un país bastante pobre en el contexto de Europa. Por eso la pregunta es, ¿cuándo comenzó a cambiar todo? Pues amigos, toda esta historia de éxito empezó en un año muy concreto, en 1989. Mirad, echemos ahora un vistazo a este otro gráfico. Como podéis ver, con la llegada de los años 90, la tendencia de la economía polaca cambió por completo. Si hubiera mantenido el ritmo de crecimiento de los anteriores 20 años, hoy su PIB per cápita estaría a la altura de países como Sudáfrica, Guatemala, Perú o Moldavia. Sin embargo, ya veis que no fue así. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué pasó en 1989 para que todo cambiara? Pues veréis, para responder a esta pregunta, primero podemos empezar por otra. ¿Cuál diríais que es la ciudad con más habitantes de origen polaco en todo el mundo? ¿Varsovia? ¿Tal vez Cracovia? ¿Poznań? ¿Quizás? Error.
Con más de 2 millones de personas, la mayor ciudad polaca en todo el mundo es Chicago. Evidentemente, esto no es casualidad. En cierto modo, tiene mucho que ver con la enorme destrucción que el país sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, también con lo que ocurrió después. Y es que tras el mayor conflicto bélico que jamás haya visto la humanidad, la Unión Soviética convirtió a Polonia en lo que se conoció como un estado satélite. Es decir, Polonia era formalmente un país independiente, pero de facto no lo era. En última instancia, dependía de las decisiones que se tomaran en Moscú. Esta fue una situación que se alargó durante casi 45 años, lo que hizo que la economía polaca apenas se desarrollara. Durante la mayor parte de ese tiempo se mantuvo estancada, ahogada bajo un modelo muy próximo al de la Unión Soviética, donde prácticamente todo dependía de la burocracia estatal. El resultado, como os digo, es que los ingresos reales crecieron muy lentamente. Y no solo eso, además había una carencia endémica de muchísimos productos básicos, desde carne hasta café, pasando por la gasolina. Y no hablemos ya de electrodomésticos, porque esas cosas se consideraban un auténtico lujo. El caso es que de esta forma durante años el país se hundió en una creciente deuda externa, una alta inflación y una corrupción que estaba por todas partes. Así que por supuesto, si en 1989 nos hubieran contado que 30 años después Polonia sería toda una potencia industrial, probablemente nos hubiéramos echado a reír. Pensad que, por ejemplo, en 1988, solo un año antes de que comenzara el gran cambio, un polaco tenía que trabajar 18 veces más tiempo que un trabajador de la República Federal Alemana para comprar 1 kilo de café, casi 7 veces más comprar una docena de huevos y 5 veces más para 1 litro de gasolina. Además, como en el país no operaba realmente un sistema de precios de mercado, la toma de decisiones hacía que las fábricas fueran terriblemente ineficientes. Aquí podemos poner como ejemplo un caso bastante conocido, el de las fábricas de clavos. Estas fábricas trabajaban con objetivos de volumen, los cuales se fijaban por peso. Pues bien, esto hizo que por cada $1.000 de producción de clavos, las fábricas polacas utilizaran 135 kilos de acero, mientras que en el Reino Unido apenas se usaban 40 kilos. Evidentemente no tenía ningún sentido, pero así funcionaban las cosas. Había que cumplir con las metas sin importar los costes. Pero bien, la cuestión es que precisamente en 1988, tras la reforma política impulsada por Gorbachov ante la mala situación de toda la zona soviética, el control político de Moscú empezó a venirse abajo. Y finalmente, en 1989, la URSS comenzó su declive político definitivo, lo que permitió que muchos de los estados satélites rompieran sus cadenas. De esta forma, en junio de ese mismo año, en Polonia se celebraron elecciones más o menos libres, donde los soviéticos perdieron totalmente y para siempre el control del país. Pues bien, apenas 3 meses después de este cambio en el gobierno, el ministro de Finanzas, Leszek Balcerowicz, puso sobre la mesa un completo y ambicioso plan para hacer volar por los aires todo el modelo económico del país y girar hacia Occidente. Amigos, conocido precisamente por el nombre de su gran impulsor, el Plan Balcerowicz se puso en marcha en enero de 1990 con el apoyo tanto del FMI como del Banco Mundial, y os puedo decir una cosa: a partir de ahí, la historia de Polonia cambió para siempre. Ahora bien, ¿en qué consistió este plan? Pues básicamente en una enorme terapia de choque. Es algo que el propio Balcerowicz describió perfectamente. La medicina amarga es más fácil de tomar de golpe que en pequeñas dosis. De esta forma, se atajó de cuajo en cuestión de meses el enorme desequilibrio presupuestario que tenía el gobierno. Lo hicieron con un ajuste de 10 puntos del PIB, vamos, metiendo la tijera. También se subieron los tipos de interés al 36%, ojo, mensual, para acabar con la inflación. Se suprimieron los controles de precios, se liberalizó el comercio y la actividad económica y se empezó a privatizar todo el entramado de empresas públicas que hasta ese momento había dado forma a la economía polaca. Y por supuesto, como os podéis imaginar, también se llevaron a cabo montones de cambios legales e institucionales, todo lo más rápido posible para abrir Polonia al mundo cuanto antes. La idea era, o el paciente mejora o se muere. De un día para otro se liberalizó todo en una economía que era muy rígida y centralizada. Desde luego, en este caso, el paciente se salvó. Pero ahí no iba a quedar todo. En 1995, el país empezó a crear también muchas zonas económicas especiales que contaban con regulaciones más favorables para las empresas y muchos incentivos fiscales. Fueron
todo un éxito. Tan solo en los primeros 20 años se concedieron más de 3.200 permisos para invertir en estos espacios, cuya superficie no ha dejado de crecer incluso hasta nuestros días. Además, gracias a este tipo de iniciativas, la inversión extranjera empezó a inundar el país. Una inversión cuyos principales autores fueron las empresas de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y luego, como traca final, llegó el premio gordo. En 2004 se produjo el espaldarazo definitivo a todos estos vertiginosos cambios con la entrada del país a la Unión Europea. Y de hecho, si volvemos a echar un vistazo al gráfico que veíamos antes, podemos comprobar cómo a partir de ese momento el crecimiento de la economía polaca volvió a coger fuerza. Porque claro, la entrada a la Unión Europea fue algo así como la confirmación de que la cosa iba completamente en serio y que invertir en Polonia no era ninguna locura. El resultado, ahora sí, una auténtica inundación de inversiones para producir de todo en un país situado en el corazón de Europa, pegado a la mismísima Alemania y con mano de obra mucho más barata. Sin embargo, la auténtica clave es que Polonia supo aprovechar este proceso para convertirse en un auténtico hub industrial, una vocación que continúa hoy en día. Por ejemplo, este país es ya el segundo mayor fabricante de baterías de todo el mundo y además está recibiendo también un montón de inversión extranjera para montar fundiciones de chips, quizás no de los más avanzados, pero sí chips que son imprescindibles para la producción mundial. Es decir, dos áreas estratégicas de mucho crecimiento donde Polonia ya lidera en Europa. Y además hay otro campo en el que también están pisando fuerte el acelerador, la defensa. El presidente de Polonia promete destinar el 4,7% del PIB a defensa en 2025. Exactamente. Polonia está disparando su gasto militar hasta el 5% del PIB. Está reclutando más efectivos y comprando equipos por todo el mundo, pero también quieren aprovechar este enorme esfuerzo presupuestario para desarrollar su industria militar y conseguir que sus fábricas en este campo sean punteras y puedan terminar exportando al resto del mundo. En cierto modo, es una política de seguridad, pero también una política industrial. Ahora bien, dicho esto, y ahora que ya conocéis cuáles son las claves del modelo polaco y también cómo se forjó este, la pregunta es, ¿por qué os estamos hablando de ello en Si lo hubiera sabido? A ver, la historia es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con los mercados y las finanzas mundiales? Pues amigos, eso es exactamente lo que ahora vamos a ver. Y ya os adelanto que por supuesto no hablamos de Polonia y de estos cambios por casualidad. En este proceso de trepidantes cambios, un momento clave tuvo lugar el 16 de abril de 1991. Ese día, la Bolsa de Varsovia tuvo su primera sesión de operaciones con 5 compañías cotizadas. Y también en esa misma fecha nació el WIG, el índice de referencia de la Bolsa de Varsovia. Un índice que cubre a todas las compañías que cotizan en el mercado principal de la bolsa polaca. Nació por un valor de 1.000 puntos y, como os digo, 5 empresas. Pues bien, durante estos años, la Bolsa de Varsovia se ha convertido con mucha diferencia en la principal plaza financiera de lo que en España conocemos habitualmente, y a ellos no les gusta mucho, como Europa del Este. De hecho, hoy muchas empresas de otros países como la República Checa, Ucrania o las repúblicas bálticas optan por cotizar en esta bolsa. Una bolsa que en términos generales sigue siendo relativamente pequeña, pero que lo ha hecho muy bien. La Bolsa de Varsovia cuenta actualmente con 307 empresas cotizando en su mercado principal, las cuales tienen una capitalización bursátil en conjunto de unos 450.000 millones de euros, aproximadamente un tercio del tamaño de la bolsa española. Pero bien, ¿recordáis que hemos dicho que su índice principal nació en 1991 con 1.000 puntos? Pues hoy ya ha superado los 100.000. Lo que supone un rendimiento medio anual de más del 14% desde 1991. Aunque todo se ha dicho, tal y como ha ocurrido con otras muchas de las bolsas europeas, en los últimos años la cosa ha sido mucho más discreta. Eso sí, con todo, en los últimos 5 años su rentabilidad ha sido de casi un 100%, que es lo que explica que últimamente se empiece a escuchar hablar de este mercado. De hecho, más de la mitad de todo el volumen de negociación en esta bolsa recae en inversores extranjeros. En cualquier caso, amigos, la experiencia polaca nos deja clara una cosa: los procesos de transformación económica a gran escala pueden generar también enormes rendimientos financieros para los inversores. Eso es lo que pasó en Polonia y es lo que está pasando en Argentina. Porque, mucho ojo, en los últimos 2 años el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires se ha revalorizado, medido en dólares,
un 135%. Y por supuesto, esto tiene una explicación. A largo plazo, la cotización de las acciones depende de la capacidad de las empresas para generar beneficios y caja. Y lógicamente, en economías más prósperas es mucho más fácil conseguir esos resultados. Por eso, los procesos de cambio y transformación económica disparan las expectativas de beneficios futuros, atraen un montón de inversión extranjera y hacen que el conjunto de las empresas crezcan mucho más. El resultado, las bolsas suelen volar. Y amigos, esta es una idea que puede ser muy conveniente tener en mente. Donde hay cambios puede haber grandes oportunidades. Los casos de Polonia y de Argentina nos lo dejan muy claro. Pero bien, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Conocías el alcance de la transformación de Polonia? ¿Sabías que se había convertido ya en toda una potencia industrial? ¿Qué otros mercados se te ocurre que podrían experimentar un proceso como el que os hemos contado y que por tanto podrían terminar generando mucha rentabilidad? ¿Alguna idea? Por supuesto, nosotros tenemos las nuestras, pero de eso os hablaremos en próximos vídeos aquí en Si lo hubieras sabido. Así que no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.